Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Bendecidos, ¿verdad? Un día más que el Señor nos ha permitido estar en su casa, poder gozarnos, poder alabar su nombre, ¿verdad? Porque no hay nada mejor que alabar su nombre. Así que me presento, pues ya la mayoría me conocen, pero para los que no me conozcan, mi nombre es Samuel de los Santos. Soy originario de Villahermosa, Tabasco, México. No sé si alguien de aquí se hace conocido. Ahora sí que dicen que soy el paisano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que de allá vengo yo y pues le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí enfrente, de compartir la palabra de Dios, que yo pienso que como hijos de Dios es lo que tenemos que hacer a nosotros, ¿verdad? De ir y predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que estamos aquí, ¿verdad? Yo les pido de que se olviden. Yo sé que traemos situaciones, problemas en nuestras vidas, lo que sea, lo que traiga, pero yo les pido este momento de que dejen todo eso a un lado mientras y quiero que nos enfoquemos, que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros, en cada uno de los que estamos aquí, y sea Él quien nos guíe y podamos ser bendecidos de este mensaje que les traigo para compartirles a ustedes. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que nos has permitido estar aquí, poder reunirnos en tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para darnos ese regalo de la vida eterna, Señor. Y es por eso que estamos gozosos y es por eso que estamos aquí, para darte la gloria y la honra que te mereces, Padre. Todo eso te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Para introducción, quiero leerles lo siguiente. Lo escribió David Fishman. David Fishman es uno de los fundadores del periódico de Latinoamérica y dice lo siguiente: el estrés destruye nuestra capacidad de frenar nuestros impulsos, nos convierte en un auto sin freno que termina atropellado a las personas que más queremos. Tal vez tú, como persona, vamos a experimentar en un momento en nuestras vidas lo que es el estrés. Tal vez ya lo experimentaste, tal vez ya lo estás experimentando o lo vas a experimentar. Entonces, es por eso que el día de hoy he titulado el tema del estrés, una realidad humana. Todos estamos familiarizados con ese título que le he puesto, el estrés, una realidad humana. Como dije anteriormente, todos hemos pasado o vamos a experimentar ese tipo de situación, pero déjeme decirle que hoy lo que me gusta del Señor es que siempre nos da la salida al problema. Y hoy no es la excepción en cuanto al estrés. Entonces, el estrés es una realidad humana, pero ¿cómo nosotros podemos convertir el estrés en bendición? Y eso es lo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy. Y nos va a salir reconfortado para seguir luchando día a día. Gastamos millones de dólares para aliviar el estrés de nuestras vidas, pero sabemos realmente qué tan importante o qué tan impactante es el estrés en nuestras vidas. Entonces sabemos que el estrés es una realidad, ¿verdad? Y sabemos que también afecta a nuestra salud. Entonces, por eso el día de hoy el Señor nos va a enseñar o nos va a dar 7 cualidades o 7 hábitos para poder vencer el estrés que llega a nuestra vida. Y como dicen los científicos y los expertos de psicología, nos dicen que existen 7 áreas claves en nuestra vida moderna para el estrés. Y la primera es la preocupación. ¿Quiénes de ustedes se han preocupado alguna vez? Yo me he preocupado todos los días, ¿verdad? Lo segundo es el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es algo que necesitamos. ¿Para qué? Para poder sobrevivir o para poder vivir en este sistema, en este mundo en el cual tú y yo estamos, ¿verdad? Lo número 3 es los problemas.
¿Quiénes de los de aquí tienen problemas? Yo creo que todos tenemos problemas, ¿verdad? O en alguna ocasión vamos a tener problemas y muchas veces van a ser problemas que no nos esperamos, ¿verdad? Entonces, ese es el tercer área en nuestra vida moderna del estrés. Lo cuarto es la indecisión. ¿Cuántos de nosotros en alguna vez en nuestras vidas hemos sido indecisos en tomar en serio alguna situación, cuando estás pasando, cuando tienes que tomar alguna decisión importante en tu vida, ¿verdad? Cómo a veces nos estresamos por la indecisión, porque no nos decidimos, ¿verdad? Entonces lo otro es la pérdida. Todos en algún momento en nuestras vidas vamos a experimentar alguna pérdida en nuestra vida, ya sea pérdida de un trabajo, ¿verdad? Pérdida de un ser querido, muchas cosas, ¿verdad? Lo otro es la oposición. Y el último, el séptimo es el miedo. Todos en alguna vez experimentamos también el miedo, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, y estas son 7 áreas claves. Yo sé que hay muchos más, pero estas son específicamente con las que lidiamos todos los días y lo que vamos a lidiar todos los días de nuestra vida. Entonces, estas son 7 fuentes de estrés común en tu vida y en la mía. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a eso, de cómo podemos ser victoriosos al estrés o a todo los que le he comentado el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Salmos 23, yo creo que la mayoría, todos conocemos ese salmo, ¿verdad? Entonces vamos a sacarle ahora sí que el jugo a estos versículos, a este Salmo 23, que nos van a enseñar a cómo combatir el estrés que va a llegar a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, Salmos 23, dice, el Señor es mi pastor. Esta es una nueva versión. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Versículo 3. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén. En este pasaje que acabamos de leer, el Señor nos va a dar 6 hábitos que tú y yo tenemos que hacerlos parte de nuestra vida para poder combatir el estrés, para poder combatir el miedo y cualquier situación que estemos enfrentando en nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios nos dice, el primer punto que quiero tocar con ustedes el que nos enseña es, busco a Dios para todas mis necesidades. Y como leímos, dice así la palabra de Dios, que el Señor es mi pastor y tengo, ¿qué dice? Todo lo que necesito. Entonces, ¿qué debo de hacer para poder enfrentar el estrés o cualquier adversidad que tengo en mi vida? Es dejar que Dios, ¿verdad? Buscar a Dios para que Él supla todas mis necesidades. Dice, y muchas veces nosotros nos enfocamos más, por ejemplo, esperamos que el trabajo supla mis necesidades. Nuestros amigos suplan nuestras necesidades, esperamos que la iglesia supla nuestras necesidades o inclusivemente nuestra pareja, ¿verdad? Pensamos que ellos van a suplir nuestras necesidades, pero no, el Señor es quien suple nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo lo que tenemos. Entonces, Él es dueño de todo lo que hay. Sí. A Él le pertenece. Entonces, ¿a quién deberíamos de ir a buscar? ¿A quién debemos nosotros de buscar para que supla nuestras necesidades? Al que es el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Así que dice la palabra de Dios en Romanos 8:32, dice,
en la Reina Valera dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también a Él todas las cosas? Sí. Imagínense que dio a su propio Hijo, ¿verdad? O sea, entregó a su propio Hijo. ¿Cuánto más nos va a dar lo que nosotros necesitamos? Amén. Y dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 30, versículo 15, dice, esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel, ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. Ajá. Dice, en la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero dice, pero no quisieron saber nada de esto. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que nosotros nos vamos a salvar o nosotros vamos a obtener, ¿verdad? O Dios va a suplir esas necesidades si nos acercamos a Él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debo de confiar en Dios? Porque Él es el dueño de todo y yo debo de confiar en que Él suplirá mis necesidades. Entonces vimos el primer paso, que es busco a Dios para todas mis necesidades. El segundo paso es debo obedecer las instrucciones de Dios en cuanto al descanso. Y esto es algo muy importante, y más aquí en Estados Unidos, que todo es a la carrera. Queremos todo rápido, ¿verdad? Tenemos hambre, pedimos una hamburguesa y ya lo pediste en 2 minutos y ya te la dan rápido, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver la importancia del descanso. Dice, el segundo es, debo obedecer las instrucciones de Dios en cuanto al descanso. Y dice la palabra de Dios en el versículo 23 que acabamos de leer, dice, porque muchas veces nos enfocamos mucho en estar trabajando, ¿verdad? Muchas veces el trabajo nos consume mucho tiempo, nos estresamos. Por ejemplo, el trabajo que yo hago, yo trabajo en construcción y no nada más es lo físico que se requiere para hacer ese trabajo, sino también lo mental, porque tienes que ver cómo vas ahora sí que las medidas que vas a ocupar para instalar un piso, para levantar una pared, o sea, tienes que calcular, porque si fallas en alguna media o un 16, todo se puede venir abajo. Entonces, aquí, pero muchas veces tenemos que buscar ese tiempo del descanso que Dios nos quiere que nosotros tomemos ese tiempo, ¿verdad? Entonces, el descanso es tan importante, fíjense nomás, que Dios lo puso en los 10 mandamientos. Imagínense qué tan importante es. Entonces, si tú y yo no estamos descansando, estamos desobedeciendo o estamos quebrantando los 10 mandamientos que Dios puso en su palabra, ¿verdad? Entonces, tenemos que descansar, o si no, el cuerpo te lo va a pedir, ¿verdad? Te lo dejará saber que estás trabajando demasiado. Y dice Salmos 23:2, dice que Él me hace descansar. Mi pregunta es para ti, ¿te ha hecho descansar el Señor alguna vez? A mí me ha hecho descansar, porque muchas veces, como le digo, nos enfocamos en el trabajo, en la situación, todo, y a veces no, luego, pero Dios dice, hey, tranquilo, tienes que bajarle, tienes que descansar. Pero como los niños en la escuela, ¿va? De que siempre nos gusta que nos jalen las orejas, ¿verdad? Y ahí dice el Señor, ok, no quieres descansar, pues te voy a hacer descansar. Entonces, mejor por la primera, ¿va? No por la segunda, porque la segunda sí nos va a doler más. Entonces, ¿por qué tengo que descansar? ¿Por qué el Señor quiere que tú y yo descansemos? Porque Él quiere que demos lo mejor para Él. Porque imagínate si tú estás en la iglesia, un ejemplo, y vienes todo cansado, ¿verdad? Sin fuerza, del trabajo o de la casa, las mujeres, pero muchas veces
como estamos acostumbrados a estar en la rutina, estar activos, y no nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en que tengo que descansar para poder servir bien a mis hijos, para poder servir bien a mi esposo o a mi esposa, para dar lo mejor de mí sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, que tenemos que descansar para dar lo mejor de nosotros. Entonces, dice que en Éxodo, dice la palabra de Dios, capítulo 34, versículo 21, dice: trabajarás 6 días, pero descansarás en el 7º día, aún en las épocas de siembra y cosecha. ¿Verdad? Pero muchas veces dice: me siento culpable por no trabajar, o porque tengo que trabajar para poder suplir las necesidades, para poder traer comida a la mesa, ¿verdad? Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que trabajaremos 6 días, pero el 7º día tenemos que descansar. Entonces, como vemos, el gran ejemplo Jesús, también Él descansó, ¿verdad? Él andaba siempre ocupado, supliendo las necesidades de las personas, pero Él también apartó un tiempo para descansar. Se iba lejos de sus discípulos, y Él se iba ya solo a renovar sus fuerzas, a pasar tiempo con su Padre, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo también. Así como Jesús se relajó, también tenemos que relajarnos para dar lo mejor de mí a Dios, sirviendo a los demás. Entonces, alguien dijo alguna vez a un pastor, le dijo: te llamé, pero no me contestaste. ¿Y qué crees que le contestó el pastor? Le dijo: no te contesté porque es mi día de descanso. Entonces, esta persona le dijo: pero si el diablo no descansa, el diablo siempre anda como león rugiente, ¿verdad? No sé si sea verdad, pero aquí del descanso que estamos hablando es de que muchas veces dices: ¿sabes qué? Voy a tomarme un descanso, unas vacaciones, pero esas vacaciones ya no regresó a servir al Señor, ya no regresó a los caminos del Señor. Entonces, tenemos que distinguir qué es descanso y qué es retirarnos de las cosas de Dios, porque sabemos que lejos de Dios nos va a ir súper mal. Así que es bueno descansar, Jesús lo hizo. Entonces, Samuel, ya entiendo que es importante el día de descanso, que Dios lo puso. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Verdad? ¿Qué debo de hacer en mi día de descanso? Y aquí hay 3 cosas muy importantes, o 3 hábitos que tú puedes hacer en tu día de descanso. Y lo primero es descansar mi cuerpo, ¿verdad? Descansar mi cuerpo. Tengo que relajarme, porque muchas veces nos pasa de que nos da, es nuestro día de descanso, pero especialmente las mujeres están en su casa y siempre andan haciendo cosas, pero pues es tu día de descanso, ¿por qué andas limpiando acá? ¿Que no se les ha pasado a ustedes? Entonces, realmente tenemos que descansar. Lo segundo es reenfocar mi espíritu. Tenemos que reenfocar mi espíritu. ¿Cómo? En adoración, como Jesús lo hacía. Él sí iba a fortalecer su espíritu, pasaba tiempo con su Padre. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que reenfocar nuestro espíritu en adoración, en alabarle a Dios por todo lo bueno que Él ha sido, simplemente de que podamos estar vivos, de que podamos respirar, de que podamos tener salud, de que podamos ver a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, ¿verdad? O que podamos estar aquí en la casa de Dios. Eso es una gran bendición. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer: descansar mi cuerpo, reenfocar mi espíritu en adoración a Dios. Lo tercero es reenfocar mis emociones, ¿verdad? Debemos de descubrir nosotros qué es lo más importante para nuestras vidas, qué es lo que nos conviene o qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, vemos 3 hábitos que podamos nosotros agarrarlo, no andar ahí, pues, sino descansar realmente en el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confío en Dios al descansar,
Entonces, yo quiero que se lleven eso, ¿verdad? Yo sé que hay muchas actividades que hacer, yo sé que a lo mejor tienen sus hijos o sus nietos que tienen que llevarlos a la escuela o a clases, no sé, ¿verdad? Pero tienen que tomarse ese tiempo por el bien de ustedes, ¿verdad? Por el bien mío, para que estemos bien de salud, para que podamos dar lo mejor de nosotros, ¿ok? Entonces, lo tercero es, recargo mi alma con cosas bellas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios hizo la naturaleza? No nada más lo hizo por hacerlo, ¿verdad? Y fíjense algo muy interesante, nosotros de ahí venimos también, somos naturales, no somos, por ejemplo, no somos sintéticos, no somos químicos, no, somos naturales. Entonces, Dios hizo la naturaleza para que nosotros podamos gozarnos, ¿verdad? Para gozarnos, entonces Dios hizo eso para su honra y nuestra salud. Entonces, varios estudios dicen que la belleza incrementa nuestra salud. Dice la palabra de Dios en Salmos 23, 2 y 3, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma. ¿Ah? Dice que los seres humanos crean belleza en la música. Sabemos que Dios hizo la música, sabemos que Dios nos dio la habilidad para hacer arte. Entonces, si nosotros hacemos eso nos va a ayudar, nos va a restaurar nuestra alma, nos va a sacar un poco de la rutina, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que en eso, es en el otro. Dice porque Él sabe que la belleza satisface nuestra alma. En Filipenses 4:8 dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene una gran virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en estos, ¿verdad? Dice que nos mantengamos, que pongamos nuestra mirada en todo lo que es puro, en todo lo que es honesto, en todo lo que tiene virtud, ¿verdad? Dios no se equivoca cuando hace las cosas. Dios siempre hace las cosas maravillosas para disfrutar nosotros, ¿verdad? Y un gran ejemplo tenemos la gran, ¿cómo se dice? La gran arte que Dios hizo, que fue a la mujer, ¿verdad? Virtuosa, como dice la palabra de Dios, tan bella, y vemos cómo ellas se arreglan, se pintan sus pestañas, sus ojos, se pintan, se maquillan, ¿para qué? Para verse mejor. Y cuando alguien hace eso, se siente uno bien. ¿A poco no se siente uno bien? Ustedes mujeres cuando se arreglan, se ponen sus vestidos, sus collares, ¿verdad? Eso es bueno, eso te ayuda a hacer, te da más salud. Entonces los hombres debemos de hacer también lo mismo. Una manita de gato. ¿Ah? Una manita de gato, ponernos nuestra cremita acá para no broncearnos tanto, cuidarnos. Y eso me recuerda allá en mi pueblo, de donde yo soy, en Tabasco, de que cuando algún hombre especialmente, cuando un hombre se untaba sus cremitas acá, se cortaba sus uñas y todo, muchos le decían de cosas o se le quedaban mirando raro, ¿no? Y ¿de dónde viene, ¿no? ¿De qué planeta viene? Pero nosotros no es malo tampoco arreglarnos, vestirnos bien y mucho más que lo estamos haciendo sirviendo al Señor. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros como hombres aprender de las mujeres, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a nosotros como hombres, nos va a dar salud, nos va a hacer sentir bien. Entonces, y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y enfocarnos en cosas buenas, en cosas admirables, en cosas hermosas. Entonces, algunas sugerencias prácticas
para hacerlo, puedes empezar tu día alabando a Dios también, ¿verdad? Alabar a Dios y no mirando noticias, porque aquí la mayoría de la gente, ¿qué es lo primero que hace? Va y se levanta, pone para hacer su cafecito, se sienta en el sillón, el control y prende la televisión y empieza a ver noticias malas, que allá murió que del otro, que el perrito se murió y todo eso. Y nos llenamos de tantas cosas negativas que tanto que eso crea un impacto en nuestra vida de cómo vamos a vivir ese día o el resto de la semana, pero no. Tenemos que empezar nuestro día alabando y dándole gracias a Dios y no viendo cosas negativas, pues. Entonces, y lo segundo es de que vayamos afuera a caminar. Aquí en San Diego estamos tan bendecidos que tenemos muchos lugares para poder disfrutar. Tenemos la playa, tenemos los hiking que le llaman aquí. Hay muchas cosas para poder caminar, para poder disfrutar la naturaleza. De donde yo vengo es muy verde, es muy tropical. Y casi todos los días del año está lloviendo mucho. Y cuando yo llegué a este país era todo lo opuesto. Y me sentía yo así como que estoy en el desierto. Estoy en el desierto ya. Me sentía raro, me sentía así como que me daba para abajo, así como en mi estado emocional, ¿no? Pero no es cierto, porque a pesar, aún en medio del desierto hay jardines, ¿verdad? Hay ¿cómo dice? Oasis, como dicen. Y aquí en San Diego tenemos lo mejor, para todo tipo de gusto. Entonces, ¿qué tan importante es eso de que tú te des el tiempo de que puedas allá ir afuera a disfrutar la naturaleza, lo que Dios ha hecho para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra salud? Pero muchas veces, como nos enfocamos pues en la rutina, caemos en esa rutina y nos estamos perdiendo de tantas bendiciones que Dios nos ha regalado para sus hijos. Entonces, debo de empezar mi día alabando a Dios, salir. ¿A quiénes de ustedes les gusta viajar? A mí me gusta viajar. ¿Por qué? Porque uno va viendo otros lugares y hay tantas cosas hermosas que dice, wow, no puedo creer que existan este tipo de cosas, ¿no? Pero como no salimos, no nos damos cuenta de la gran inmensidad de cosas bonitas que Dios ha hecho para nosotros. Entonces, vamos al cuarto punto, es que le pido a Dios que me guíe. En Salmos 23:3 dice, en la palabra de Dios para todos, nos dice que Él renueva mi alma, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Entonces, parte de mi testimonio, ¿verdad? Que les quiero compartir, que cuando yo no conocía del Señor andaba en malos caminos. Yo pienso que cada uno de nosotros que estamos aquí anduvimos por malos caminos y hicimos cosas que ahorita nos arrepentimos de haber hecho. Pero aquí el Señor dice que Él, cuando todos, ¿quiénes son los de México o de otros lugares de Latinoamérica o de México? Todos aquí llegamos por alguna razón, por un propósito, por querer mejorar en nuestras vidas, para cambiar ahora sí que nuestro estilo de vida, ¿verdad? Que cosas que no tenemos allá donde nacimos, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasó conmigo. Yo llegué aquí por un sueño, como dicen, el sueño americano, ¿verdad? Pero yo traía esa misma mentalidad, andaba por caminos equivocados. Y puedo decir que fue la mejor decisión que tomé al venir aquí. ¿Por qué? Porque aquí fue donde conocí del Señor. Mi vida no tenía un propósito y tanto de que llegó el momento, porque muchas personas me hablaban de Él, pero yo no hacía caso. No hacía caso y me hablaban de que Jesús, Él puede hacer cambio en tu vida, de que Él puede darte nuevo, te puede sacar de ese camino, ¿verdad?, de maldad, de pecado, a un camino de luz. Entonces,
llegó parte de mi vida de que hay un tiempo donde ya tocas fondo y eso es lo que pasó en mi vida, de que ya no tenía yo un propósito para mí, no sabía yo por qué yo estaba aquí o por qué estaba yo existiendo. Entonces llegué hasta ese punto que dije, voy a ver si es verdad lo que esta persona me está diciendo y voy a creer, voy a aceptar a Jesús en mi corazón, que Él haga ese cambio en mi vida. Entonces, desde que yo hice esa decisión, créeme que es la decisión más importante que yo pude haber tomado en mi vida. Y yo sé que el que me está viendo, querido amigo o amiga, tal vez tú ya también estés cansado de la manera de vivir, de que no encuentres un propósito en tu vida, de que digas, ¿sabes qué? No sé por qué nací aquí en esta familia, no sé por qué estoy existiendo, o has pensado hasta quitarte la vida, pero déjame decirte que Jesús te ama, ¿verdad? Que Jesús tiene un propósito para tu vida, así como la tuvo conmigo y con todos ustedes. Entonces, hay un testimonio que quiero compartirles de una escritora, autora, compositora, que se llama Joni Eareckson Tada, no sé si tienen la foto ahí, de esta persona. Cuando era joven, a sus 17 años, ella andaba como en un campamento cristiano. Y el testimonio de ella es de que andaban pues ahí, pues una joven de 17 años, andaban en un campamento y pues en ese campamento había un lago y donde ella se aventó, se tiró un clavado, pues no estaba lo suficientemente profundo como ella pensaba. El punto es de que se aventó y se fracturó lo que es el cuello. El punto de que ella se fracturó y que de aquí de su hombro a todos hacia abajo, ella tuvo, ¿cómo se dice? Como paralítica, se puede decir, de que no podía, se le murió todo pues de su hombro para hacia abajo. Pero lo importante de eso, fíjense, el testimonio de ella cuentan que como todos, ¿verdad? Muchas veces empezamos a cuestionar nuestra fe, empezamos a cuestionar la fe en Dios en el que creemos, o por qué Dios permitió eso, por el punto de que ella quería hasta quitarse la vida. Quería quitarse la vida, empezó a renegar con Dios y todo. Pero lo bueno de eso es que hubieron personas cristianas animándola a ella, que no se diera por vencida, ¿verdad? Y ella obedeció a eso. El punto de que a pesar de su invalidez, su estado en el que ella estaba, ella empezó a seguir creyendo en Dios, a pesar de su situación. Y fíjense que no nada más fue lo paralítico como estaba ella, sino después de eso le diagnosticaron con cáncer de breast cancer. Ajá. Y imagínense eso, a pesar de agregarle otra a esa enfermedad, imagínense cómo ella se había sentido estresada, se sentía deprimida, ¿verdad? Y para agregarle a eso, fíjense que su prometido con el que se iba a casar la dejó. ¿Por qué? Porque ella, ¿quién iba a querer estar en la mente de esta persona? Pensó, o ¿quién quiere estar con alguien que no puede moverse, no puede saber hacer nada? Es lo que pensó su prometido de ella y la dejó. Imagínense, todo lo que tuvo que pasar a esta mujer, pero sin embargo hoy en día ella es escritora, ella ha escrito más de 10 libros, ella da conferencias, ella hizo su propia fundación de ayudar a gente o jóvenes como ella. Todo es compartiendo la palabra de Dios. Hasta pinta con la boca, imagínense. O sea, no podemos nosotros quejarnos viendo lo que le pasó en la vida de ella. Y es un gran ejemplo para cada uno de nosotros de que van a venir adversidades en nuestras vidas. Y como dije en el principio, van a venir aún problemas que uno no se los espera, como lo que le pasó en el caso de ella. Entonces, aquí
Dios nos dice que aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces, en Salmos 142:3 dice: cuando me siento agobiado, tú solo sabes qué camino debo de tomar. Y hay dos cosas que forman parte del estrés, y lo primero es el conflicto. Lo segundo, la crítica. Y especialmente cuando tú estás en un área de liderazgo o que estás a cargo de otras personas, es cuando más vas a enfrentar a este tipo de situaciones en tu vida. Cuando estás haciendo algo para el Señor, es cuando van a venir estas situaciones en tu vida de personas que están ahí alrededor, inclusive de tu propia familia. Entonces, conflicto y crítica. El punto número sexto es: dejo que Dios sea mi defensor. En medio de la crítica, del conflicto, es: Señor, te lo entrego todo a ti, tú eres mi defensor. Cuando la gente está en mi contra, cuando la gente me critica, me acusan de falsamente o me juzgan mal, Dios está ahí para defendernos. Él nos va a defender. En Salmos 23:5 dice la palabra de Dios: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice que Él prepara, dice, mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Él pelea por nosotros. ¿Por qué? Porque eres su hijo, somos sus hijos. Y Él, como nuestro Padre, está ahí enfrente peleando por nosotros, defendiéndonos. ¿Verdad? Y un ejemplo que quiero comentarle es, vemos el ejemplo del rey David, cuando él fue ungido. ¿Verdad? Imagínense, ¿quién iba a pensar de que cuando, un ejemplo el mío o de ustedes, de que cuando uno viene entrega su vida al Señor, dicen: no, todo nos va a ir bien? O sea, vamos a tener situaciones difíciles en nuestra vida. Como aquí vemos al rey David cuando fue ungido, que fue perseguido por el rey Saúl, fue huyéndose hasta en las cuevas y fue, o sea, imagínense eso. Entonces, lo mismo va a pasar con cada uno de nosotros, pero la diferencia es de que Dios nos va a defender. Por eso, como les contaba anteriormente, que el Señor siempre nos va a dar la salida, no importando cuál sea la situación. Aunque sintamos a veces de que ya no hay salida, de que ya no hay solución. Porque muchas veces cuando estamos pasando algo difícil, a veces lo primero que hacemos es hablarle, tomar el teléfono, marcarle a alguien, o hablar a nuestros amigos: mira, estoy pasando esta situación. Y gastamos nuestra energía tratar por nuestras propias fuerzas buscando solución al problema, y hasta que realmente ya no hay solución y decimos: Señor, te lo entrego en tus manos, cuando debería ser lo primero Dios en hablarle a Él: Señor, tengo esta situación en mi vida, ayúdame. Generalmente cuando enfrentamos alguna situación en nuestra vida, por lo general empiezan por problemas. Pero lo vemos en la palabra de Dios, de muchos héroes y mujeres heroínas, que muchos también tiraron la toalla, pero también hay muchos que dijeron: voy a hacerlo a pesar de, ¿verdad? Entonces Dios quiere que tú y yo que no tiremos la toalla a la primera, sino siempre dejemos que buscar la guía de Dios, porque Él nos abre puertas por donde tenemos que entrar y Él cierra puertas por donde Él quiere que no entremos. Entonces, eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces dice Salmos 18, del 1 al 2, dice:
cuánto te amo. Aquí vemos el rey David que escribió esto cuando él estaba pasando, cuando fue perseguido, cuando estaba enfrentando alguna situación en su vida, ¿va? Pero sin embargo él dijo en Salmo 18, 1 y 2, dice, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar primero, así como el rey David. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Entonces, dejemos que Dios sea nuestro refugio, nuestro más alto escondite, para poder vencer cualquier situación que estemos o vayamos a enfrentar en nuestras vidas. Y quiero terminar con el punto número 7, que dice que espero que Dios, a pesar de hacer lo que Dios quiere que hagamos, espero que Dios complete su obra en mí. ¿Verdad? Tenemos que creer en Él, que Él va a completar su obra en mí. Entonces, Salmos 23:6 dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Sí. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido, que me has permitido también poder compartir, Señor, tu palabra, porque cuando uno comparte tu palabra, Señor, el que uno sale más fortalecido, más exhortado, es uno, Señor. Y yo te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a enfrentar cualquier situación que estemos enfrentando en nuestras vidas, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que nos ayude a buscar más de ti, porque sabemos que tú suples todas nuestras necesidades, Padre. Y que ayúdanos a obedecer a las instrucciones que tú nos has dejado en cuanto al descanso, Padre. Sabemos que vivimos en una rutina, Señor, que vivimos en un mundo ocupado, Padre, pero yo te pido que nos ayudes, Señor, a poder tomar ese tiempo de descanso que tú quieres que hagamos, Señor. Y también ayúdanos, Señor, que tengamos esa hambre para recargar mi alma en ti, Señor, en cosas buenas, en cosas principalmente en ti y en las cosas que tú has creado para nuestra salud, para nuestra emocional, Señor, salud emocional, Padre. Te pido que seas tú, Padre Celestial, y también